Nos alegra saludarles. Qué bueno que nuevamente estamos con el propósito de estudiar esta serie de estudios, Salvación lograda con sangre. Nos estamos deteniendo a meditar en los últimos momentos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra cumpliendo con su misión de salvar a la raza humana, de destruir las obras de Satanás, de traer esperanza y gozo a el ser humano. Gracias por acompañarnos y esperamos que el estudio de la palabra del Señor en esta ocasión pueda ser de mucha bendición. El título del tema en esta ocasión es Jesús, un reo de muerte. La lectura bíblica la encontramos en el libro de San Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 1. La palabra del Señor dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. En el libro de San Marcos, en el capítulo 15, encontramos el registro bíblico de esta experiencia de Jesús ante Pilato y todo lo que Pilato intentó hacer con tal de liberar a nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, Pilato tenía muchas inquietudes. En 2 ocasiones interrogó al Señor Jesús. La palabra del Señor dice que Pilato se maravillaba del carácter y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos indica que en varias ocasiones Pilato intentó liberar a Jesús, pero había mucha presión de parte de los líderes religiosos que alborotaban también al pueblo para que el pueblo gritara que crucificaran a Jesús. Para este tiempo era costumbre de Pilato liberar a un preso. No importaba cuál pudiese ser la causa por el cual este preso estaba cautivo. Encontramos a Barrabás, que junto con sus compañeros habían sido atrapados por las legiones romanas. Estos habían causado una revuelta y había habido muchos muertos. Por eso Barrabás estaba preso, era un homicida, era un asesino, era un delincuente. Sin embargo, el pueblo comenzó a gritar: crucifica a Jesús y libera a Barrabás. Sin duda, un intercambio muy injusto de parte del pueblo. Pero el pueblo estaba empeñado, según las incitaciones de los líderes religiosos, a que Jesús fuese crucificado. La palabra del Señor nos dice que Pilato se sintió incapaz de enfrentar la fuerza, la influencia del pueblo incitada por los líderes religiosos. Cada vez gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Los soldados romanos llevaron a Jesús hacia el atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron luego a saludarle y en forma burlesca le decían: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y lo escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia en forma burlesca. Realmente estos fueron momentos sumamente difíciles para nuestro Señor Jesucristo. No había nadie que lo defendiera. No había un discípulo, no había un miembro del pueblo que había sido beneficiado por sus milagros, por su obra maravillosa realizada a favor de todos, que viniera en defensa de nuestro Salvador. Hay otros relatos que nos presentan el mismo informe de Jesús ante Pilato también. Por ejemplo, encontramos el informe de San Mateo en el capítulo 27, versículo 11 al versículo 26. Sin duda aquí encontramos a Pilato sorprendido por el carácter de Jesús.
En esta ocasión es cuando la esposa de Pilato le advierte que no tenga nada que ver con ese justo. Ella ha tenido sueños y entendió perfectamente lo que estaba sucediendo. Los líderes religiosos causaron escándalo ante el pueblo para que pidieran a Barrabás y condenaran a Jesús. Todo el pueblo en esta ocasión, según este relato, asumió la responsabilidad de la sangre de Jesús. Luego Jesús fue llevado para ser azotado y muerte en la cruz. El capítulo 27 de San Mateo, versículo 25 dice, hasta dónde el pueblo estaba dispuesto a sacrificar a Jesús. Dijeron ellos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sin duda, una responsabilidad que ellos nunca entendieron y que trajo consecuencias nefastas en la vida del pueblo. San Lucas capítulo 22, versículo 66 al capítulo 23 del 1 al 25 se encuentra de nuevo el relato de Jesús ante Pilato. Pero aquí encontramos que Jesús es interrogado por los líderes religiosos. Pero Jesús reconoce que de nada le va a beneficiar tratar de razonar con ellos. Por eso Jesús decide guardar silencio ante todo lo que se dice. Cuando lo llevan donde Pilato, lo acusan de pervertir a toda la nación y de hablar en contra de los tributos romanos. Pilato envía a Jesús donde Herodes, según la acusación de que Jesús estaba alborotando al pueblo. Herodes le manda de regreso a Pilato, pero los líderes del pueblo alborotaban al pueblo para que éste pidiese a Barrabás y crucificaran a Jesús. En San Juan capítulo 18, versículos 18 al 28 y el capítulo 29 del 1 al 16 encontramos de nuevo este relato que fue muy importante para los discípulos. Pilato le dice a los líderes religiosos que ellos se encarguen de juzgar a Jesús. Pero ellos le responden y le dicen que no les es permitido dar muerte a nadie. Esto sin haber sido juzgado Jesús todavía. Ellos ya tenían en mente que Jesús debía de ser muerto. Pilato no halló nada digno de muerte en Jesús. Pilato, por lo tanto, autorizó azotar a Jesús. Le pusieron la corona de espinas y un manto de púrpura y Pilato lo presentó de nuevo ante el pueblo y dijo, he aquí el hombre. Sin embargo, la gente estaba empeñada en que Jesús fuese crucificado. Pilato, en esta lectura de San Juan, es confrontado de que si no condena a Jesús, estaría en contra del César. Y el César era el emperador romano. Era como el presidente de todo el país. Por lo tanto, Pilato no iba a arriesgarse en este sentido. Él estaba más dispuesto a cuidar su cargo que a defender a un reo de muerte. Porque Jesús llevaba el título de rey de los judíos y no por él mismo. Y esto, según el pueblo, amenazaba la seguridad del emperador romano. Jesús nunca pidió que se le reconociera con el título de el rey de los judíos. Más bien fue un título que Pilato le asignó. Así que Pilato estaba en un dilema, en una disyuntiva importante para su vida, para su futuro. Notemos la parte central de los textos. Jesús es condenado a muerte. Observemos los aspectos sobresalientes de este evento en los evangelios. Aquí encontramos la insistencia de los líderes religiosos en matar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban determinados a hacerlo. Queridos amigos, cuán increíble es que un gobernante pagano estuviera tratando de salvar a Jesús. Sin embargo, los líderes religiosos que se creían los guardianes de la fe judía querían que Jesús fuese muerto. Cuán increíble es que Jesús fuese llamado rey de los judíos por un gobernante pagano y sus soldados,
Qué lástima que su propio pueblo, que profesaba decir desde hacía mucho tiempo que lo estaba esperando, gritara en esta ocasión: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Cuán increíble es que Pilato haya ofrecido liberar a Jesús, el dador de la vida, y la turba, en cambio, el pueblo, haya querido salvar a un asesino llamado Barrabás. Qué testimonio más aterrador. Es el poder de Satanás para engañar los corazones. Personas que todavía no se han entregado completamente a Dios. A los ojos de Dios, queridos amigos, ¿quién era más culpable? ¿Pilato o los líderes religiosos? Notemos la afirmación de nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan capítulo 19, versículo 11. Jesús le dice a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Jesús no defendió la actitud de Pilato. Pilato tenía pecado, pero mayor pecado estaban cometiendo los líderes religiosos al entregar a Jesús a la muerte. Queridos amigos, la religión puede constituir una herramienta poderosa, ya sea para el bien o para el mal. En este informe que encontramos aquí, vemos que la religión fue usada para un propósito terriblemente maligno. Cuando la gente, como estos dirigentes religiosos, hacen cosas con la idea de que las están haciendo para nuestro Dios, nadie los puede detener. Solamente recordemos en el pasado las grandes persecuciones religiosas donde murieron millones de fieles cristianos. Se hacía en el nombre de la religión, en el nombre de Dios. Bajo esta premisa, pueden realizar una cantidad de hechos que de otro modo no lo harían. Dirían que están queriendo agradar a Dios. Y dirían de alguna forma: tu celo nos consume, sin percatarse que están en contra de las obras de nuestro Dios. En todo tiempo se han hecho tantas injusticias en el nombre de nuestro Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de la religión. Después de todo, si Dios es quien nos dirige, dirían algunos, ¿quién o qué cosa puede interponerse entre nosotros? Nunca pecamos en el vacío, es decir, nuestros pecados nunca nos afectan solamente a nosotros. En el relato de hoy, ¿quién más fue impactado de una manera muy negativa por causa de lo que hicieron los líderes religiosos? ¿Cuál es el mensaje para nosotros en esta ocasión? ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar en la Biblia acerca de cuán rápidamente puede esparcirse la influencia del pecado para perjudicar a otros? Por ejemplo, tenemos el caso de Judas Iscariote. Su decisión de entregar al maestro desencadenó una serie de eventos que afectó a todo el grupo de discípulos. Queridos amigos, queridos hermanos, no solo podemos asegurar de que nuestro pecado nos alcanzará, sino que también destruirá o perjudicará a todos aquellos que estén a nuestro alrededor, a todos aquellos que estén en nuestro círculo de influencia. Pongámonos en el lugar de Pilato en este momento. Cuando él se encuentre ante el juicio final, porque según la palabra del Señor, todos los seres humanos que habremos existido en esta tierra seremos juzgados. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
El apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 escribió: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué clase de argumentos podría Pilato tratar de usar para justificar sus acciones? ¿Cuántas veces en el último mes nosotros mismos hemos usado el principio de justificarnos por nuestros actos o por nuestras palabras equivocadas? Recordemos lo que dijo Adán allá en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 12. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sin duda, Adán, como muchos, justificamos nuestras acciones equivocadas. Pilato diría: bueno, los líderes religiosos del pueblo ya lo tenían decidido. Ellos estaban queriendo matar a Jesús. Luego vino la presión del pueblo y la amenaza de reportarme ante el emperador. Mi parte solamente fue dejarlos que siguieran con lo que ya ellos habían comenzado y que estaban determinados a llegar hasta el final, matar a Jesús. Aquí, queridos amigos, encontramos el gran problema del ser humano, el problema que nos aqueja constantemente, de justificarnos delante de Dios. Nosotros generalmente no asumimos nuestras responsabilidades de nuestros actos pecaminosos, de nuestros comportamientos que nos alejan de nuestro amado Señor. Y muchas veces creemos que nosotros estamos en lo correcto y que Dios es demasiado exigente para nosotros. Queridos amigos, la historia de hoy nos ilustra que el plan de salvación costó mucho. Jesús fue menospreciado. Jesús fue tratado como el más vil de todos los pecadores. Nuestra parte en este sentido es asumir nuestra responsabilidad, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, aceptar su sacrificio, aceptar su entrega y estar dispuestos a reconocer que somos pecadores y que necesitamos de nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias. Muchas gracias por la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Él fue tratado como el más vil de todos los pecadores, como un asesino. Fue liberado Barrabás, el asesino, y fue entregado Jesús, el dador de la vida. Padre querido, ayúdenos a entender cuán importante es que asumamos nuestra responsabilidad como seres humanos pecaminosos, que aceptemos que somos transgresores, que somos culpables de la muerte de Jesús, pero que sin embargo en Él encontramos el perdón y la aceptación. Jesús nos recibe para que podamos ser parte de aquellos que han de recibir la vida eterna. Gracias, Padre querido, por el sacrificio de nuestro Salvador. Gracias, querido Santo Espíritu, por traernos este mensaje que nos indica que Jesús murió por nosotros. Gracias por vuestra salvación. Lo agradecemos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén, Señor. Y amén.